Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio. En este caso vamos a explicar un ejercicio del seminario 8 de los elementos del grupo 13, boro y congéneres. Vamos a explicar el ejercicio número 3. En el inciso A nos pide hacer la estructura electrónica de los haluros de boro, indicar además qué particularidad presenta esta estructura y qué propiedades químicas se presentan a partir de ella. Los trialuros de boro son compuestos covalentes que existen como moléculas discretas. Sus estructuras son planas con los átomos de halógeno dirigidos hacia los vértices de un triángulo equilátero con ángulos de enlace de 120 grados, de manera de minimizar la repulsión entre las tres densidades electrónicas de acuerdo a la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. En todas estas estructuras, el átomo de boro tiene un sexteto electrónico y presenta una hibridación sp2. Mediante el uso del orbital 2pz vacío del átomo de boro, los trialuros se pueden comportar en principio como potentes ácidos de Lewis. Como hemos dicho, los trialuros de boro consisten de moléculas discretas de forma trigonal plana y, a diferencia de los otros halogenuros del grupo, son monoméricos en los estados gaseoso, líquido y sólido. Esto es, no dimerizan. A temperatura ambiente, el trifluoruro de boro y el tricloruro son gases, el tribromuro es un líquido volátil y el triyoduro es un sólido. Este comportamiento no se asemeja a lo esperado para los compuestos iónicos, sino que se considera que los enlaces boro-halógenos son covalentes. Por lo tanto, los compuestos boro X3 son covalentes no polares, en los cuales las fuerzas atractivas entre las moléculas son del tipo de London. Esto se corresponde en que los puntos de fusión y ebullición aumentan a medida que aumenta el número atómico del compuesto, es decir, con el número de electrones que hay en las moléculas. En cambio, si fueran compuestos iónicos, las fuerzas de atracción entre iones deberían disminuir al aumentar el tamaño y por lo tanto la separación entre dichos iones. La particularidad que presentan las estructuras de estas moléculas es que en todas ellas el átomo de boro, como ya hemos dicho, es deficiente en electrones, por lo cual es de esperar entonces, en base a estas estructuras, que todos los trialuros se comporten como ácidos de Lewis. Una ilustración clásica de este comportamiento es la reacción entre el trifluoruro de boro y el amoníaco, en la cual el par no compartido del nitrógeno se comporta como donador de un par de electrones. El inciso B del ejercicio nos pide escribir las ecuaciones de hidrólisis del trifluoruro de boro y del tricloruro de boro y explicar el motivo por el cual no son similares. El trifluoruro de boro reacciona hidrolizando parcialmente con el agua según la siguiente ecuación, en la cual se forma ácido fluorobórico, que aquí se encuentra disociado, y algo de ácido bórico. En cambio, el tricloruro de boro reacciona hidrolizando totalmente y en forma violenta con el agua según la siguiente reacción, en la cual se forma ácido bórico y ácido clorhídrico. Varios estudios han demostrado que la fuerza como ácidos de Lewis varía en el siguiente orden, en orden decreciente desde el tribromuro de boro hacia el trifluoruro, por lo cual el trifluoruro de boro es el ácido de Lewis más débil de la serie. El estudio de la molécula del trifluoruro de boro muestra que las longitudes de los enlaces boro-flúor son de 1,30 Armstrong y es más corta de lo que se esperaría para los enlaces simples entre estos dos átomos, y que la energía del enlace boro-flúor es extraordinariamente grande, 613 kJ por mol. Esta energía es muy superior a la de cualquier enlace sencillo ordinario. Por ejemplo, para comparar, la energía del enlace carbono-flúor es de 485 kJ por mol. Con el propósito de explicar la sorprendente estabilidad de esta molécula, deficiente en electrones, y el fuerte enlace covalente boro-flúor, se postula que el compuesto trifluoruro de boro también tiene enlaces pi, además de enlaces sigma.
El átomo de boro tiene un orbital 2pz perpendicular a los 3 enlaces sigma que forma con los átomos de flúor. Cada átomo de flúor a su vez tiene un orbital 2pz lleno paralelo al orbital 2pz del boro. Este orbital molecular pi se forma por el traslape del orbital atómico 2pz vacío del boro y la combinación en fase de los 3 orbitales atómicos 2pz llenos de los átomos de flúor, lo que está permitido por la simetría. Hay por lo tanto una retrodonación electrónica entre los orbitales 2pz llenos de los átomos de flúor y el orbital 2pz vacío del átomo de boro, lo cual contribuye a la estabilización de la molécula. Para explicar esto mismo en base a estructuras de Lewis, la molécula del trifluoruro de boro puede considerarse como un híbrido de resonancia de estructuras como las siguientes. La primera estructura es en la cual todas las cargas formales son 0, es la que predomina, aun estando el átomo de boro con el octeto incompleto. Las estructuras con doble enlace boro-flúor, si bien presentan los octetos completos, son de mayor energía y tienen una menor contribución al híbrido de resonancia, ya que aquí la carga formal es -1 en el boro y +1 en el flúor. En consecuencia, el trifluoruro de boro se considera como una estructura en la cual los enlaces boro-flúor tienen algo de carácter de doble enlace. Volviendo a la reacción del trifluoruro de boro con el agua, este puede formar dos hidratos, los cuales son aductos, que se pueden escribir como trifluoruro de boro monohidratado y trifluoruro de boro dihidratado, los cuales funden a 10,2 y 6,4 grados respectivamente. En estado sólido estos hidratos no están ionizados, pero ambos se disocian parcialmente en iones dentro de su fase líquida según las siguientes reacciones. Por encima de los 20 grados centígrados, ambos se descomponen liberando trifluoruro de boro. Cuando existen cantidades relativamente pequeñas de trifluoruro de boro disuelto en agua, se obtiene una solución diluida de ácido fluorobórico. El tricloruro de boro, a diferencia del trifluoruro de boro, reacciona enérgicamente con el agua y se hidroliza totalmente según la siguiente reacción, en la cual vemos que se forma ácido bórico y ácido clorhídrico. Es probable que el primer paso de esta reacción sea la formación de un complejo entre el tricloruro de boro y el agua, el cual luego elimina ácido clorhídrico y quedando un grupo oxidrilo en lugar de un átomo de cloro. Luego sigue reaccionando con más agua y cuando este proceso se repite 2 veces más, el resultado final es el ácido bórico, en el cual los 3 átomos de halógeno han sido reemplazados por 3 grupos oxidrilos. Al igual que el tricloruro de boro, el tribromuro y el triyoduro reaccionan enérgicamente con el agua y se hidrolizan totalmente.